no cambias, entonces no hay coherencia de su búsqueda de un número con su actitud, ¿verdad? Había un grupo al otro lado como que no se les estaba dando las indicaciones, ¿verdad? Pareciera ser que o no escuchaban o no pueden comprender las indicaciones, ¿ya? Entonces yo diría que tomen en cuenta esa exigencia que ustedes están haciendo de una segunda prueba, porque no es un juego, no es un juego, o sea, eso lleva tiempo haciendo las preguntas. Y lo otro es, todos los que se van a someter, sí me gustaría saber qué es lo que tienen organizado para estudiar. ¿Cuáles son sus apuntes? ¿Cuáles son sus referentes teóricos que van a estudiar? Oigan, me gustaría saber, todos los que se van a someter, qué es lo que tienen organizado. ¿Sí? Después de la clase, me muestran qué tienen organizado para el estudio. ¿Sí? Vale. Entonces, esto es parte de la clase. Me muestra qué apuntes tiene. ¿Qué apuntes tiene y cómo los tiene? Eso rapidito lo podemos revisar. Vale. Ahora, voy a enseñar. Como se me trabó el cuaderno, tengo clases en estos 3 cuadernos. Los 3 están llenos de... Creo que ya tanto escribir. ¿Qué tanto escribir? Mira, o sea que... Yo recuerdo que mi maestra de química solía decir que cuando uno estuviera en el ambiente de la universidad uno tenía que escribir hasta los virus. Y la verdad es que tenía razón. Va, qué bendición. No lo encuentro. Ah, quién sabe. Ah, sí. El resumen. Creo que era de lo del cerebro. Ah, ya me acordé. Ay, no, me va a poner a repartir la que... Lo de los videos del sistema. Zulma Stephanie. Es ella, es ella. Ella. Sandra Guadalupe. Kimberly. Catherine Esmeralda. Hola, compañera. Dale. Catherine Esmeralda. Catherine. Julissa. Mariana de Mariana de ¿Usted llama Mariana de ¿Ah?
verde, Carmen. Dime, Diego Alexander. Lo mismo que tú, bebé. Lo mismo que tú. Espérate, me voy a... A mí no me mencionaron. Que los dos participaron. ¿Viste lo que vos hiciste? Muy bueno. Alison Maciel, que viene de la calle. Muy bueno. ¿Qué te puso? Creo que todos decían lo mismo. Muy barato. Muy barato. Quería ponerle Clarisa. Aquí. Gracias. Norelvi, Noemí. ¿A ti qué te puso? Lo mismo. En todos los que vi decían MB. ¿Dónde está la niña? ¿Quién? La niña. ¿Quién no sé quién es? Me va a buscar el mapa. Esto es un resumen. Muy bien. Bueno, entonces estaba diciendo que teníamos unas preguntas pendientes que las vamos a compartir, pero también dejamos que habíamos empezado a explicar algunos aspectos muy importantes sobre el conductismo, ¿verdad? O sea, la forma como aprendemos. Y además de eso, cuáles son los diferentes escenarios en los cuales nosotros nos desenvolvemos y cómo a partir de ello nosotros podemos ir aprendiendo. Una de las cosas es, por ejemplo, ustedes, ya empecé. Una de las cosas es que ustedes, por ejemplo, pueden evaluar cuál es como la forma de aprendizaje que predomina en cada uno de ustedes. Entonces, por ejemplo, el estímulo, hay diferentes estímulos y esperamos una respuesta, ¿verdad? Hay una serie de categorías que cada teoría de aprendizaje se está desarrollando. Simultáneamente también estamos haciendo el análisis de cómo lo podemos vincular con la parte de la educación, ¿sí? Entonces, creo que la lectura que también ustedes hicieron sobre el mapa conceptual les amplía a ustedes esa parte. Fíjense que estaba pensando en lo siguiente. Todo lo que fue la segunda unidad de las exposiciones, eso ya está evaluado. Ya está evaluado. Entonces, ustedes siguieron en su expediente, ahí están todas las actividades evaluativas. Podemos hacer varias actividades evaluativas, pero no todas son evaluadas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no todas evaluadas? Porque no estamos en este enfoque, ¿sí? De lo que son estímulos, respuestas, estímulos, respuestas. ¿Y qué es lo que les da tanta preocupación a ustedes? ¿Qué les da preocupación a ustedes como resultado de la primera unidad? ¿Qué les da preocupación de la primera unidad? Una nota. Pero entiendan también que los modelos pedagógicos y desde la parte educativa hay que verificar los aprendizajes. Esta es una forma, a través del conductismo, a través de un estímulo y una respuesta. ¿Cuál es la respuesta que han tenido, por ejemplo, de la prueba? Un número. Va. Pero alguien ha hecho la cuenta Miren,
expresión. Y me gustaría que me dijeran, en términos numéricos, cuánto es el valor que tiene ese número que usted ha sacado. ¿Ah? Bueno, porque vamos a ver. Ahí tengo el campo. O sea, el 15%. ¿Y cuánto es 15%? 1.5. Ajá, matemáticas, claro. 1.5. Oiga, 1.5. Entonces, pero del 100%, ¿cuánto le falta? ¿Cuánto le falta del 100%? 85. Ya la que voy a colgar es la segunda, que fue la exposición. ¿Ya? Pero imagínense ustedes que en la exposición había una responsabilidad en el resto del grupo. No hay cascadas. Y no lo olviden, a ustedes se les olvida. ¿Cuál era la responsabilidad del ¿Esa resto que del lo va a grupo? tomar? Responder una pregunta. Ya lo vi. Ahora, si no respondió a esa pregunta, cuando todo tenía en sus manos, tenía la información, habló con su grupo, expuso el grupo, presentaron un trabajo. Entonces, hay que tomar en cuenta que la cantidad está siempre presente. Entonces, podemos tener como resultado diferentes estilos de aprendizaje o formas de aprendizaje, pero hay que verificar el aprendizaje. Entonces, por ejemplo, ahora que les decía, les dije el lunes que cómo era la condición del aula. Pero ¿qué pasó? ¿Atendieron eso? No lo atendieron. No lo atendieron. Entonces, eso es parte de una cuestión actitudinal, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? Hay que buscar la coherencia. Si yo busco un buen número, oiga, si busca usted un buen número, debe estar en coherencia con su actitud. Pero si solo va a ser el número, ya aquí no hay panel de excelencia, ya no hay nada de eso. Los extremos es de 0 a 10. ¿verdad? Y que la mitad es de 6 para 10, aprobado. Y de 5 para abajo, desaprobado. Pero eso es una nota aprobada. Una nota aprobada. Pero ¿qué es lo que se han sometido a ustedes? ¿A cuánto se sometieron en la primera unidad? El 15%. 5. 5. Por eso decía yo, vale la pena hacer el otro parcial, pero dígame cómo tiene dónde están ustedes, porque se va a someter a evaluación. O ni siquiera tiene nada. Entonces, esa es una de las cosas que deben de considerar en esas partes. Habíamos dicho, fíjense, habíamos dicho algunas características, el lunes, precisamente con esa parte de lo que comprende la conducta. O sea, este enfoque, si es importante la conducta. Entonces yo le digo a usted, mire, pero el tema de la conducta, que es una cuestión observable, es válido también. ¿Es válido o no? Sí es válido. Otra de las cosas que se utilizan, por ejemplo, es la categoría de objetivos. ¿Y por qué se utiliza la categoría de objetivos? Porque en una cuestión de educación formal necesita modificación de conducta. ¿Ya? ¿Quién debe tener claro la modificación de conducta? El profesor o la profesora. Ahora, ¿el estudiante se da cuenta de eso? En algunas situaciones sí. Yo creo que a estas alturas que ustedes son adultos, ya no son niños que hay que andarlos entrando, saliendo y deje de comer, y venga aquí, venga allá. Eso ya pasó. Eso ya pasó. Yo no puedo estar haciéndole, venga, vaya, si ya saben aquí, ¿verdad? Entonces, esa es una de las cosas que, digamos, que se considera este enfoque. Y podemos decir, ¿existe o no existe? Yo les digo que sí, que se sigue utilizando eso. Porque siempre lo que se busca es una modificación de conducta. Pero van a ver ustedes otras teorías que están planteando otras formas de verificar todo eso. Ahora, ahí yo les decía a ustedes que en esta corriente sí es importante el proceso de estímulo, la respuesta y el refuerzo, ¿verdad? Ahora, los que se van a someter al segundo parcial, al examen, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo le podemos llamar a eso? ¿Cómo le podemos llamar? Refuerzo. Refuerzo. Porque vamos a hacer en diferentes palabras. Entonces, y le pone el micrófono de uno. Que sí, damos acciones
y eso está regulado. Acuérdese. Pero tomen en cuenta que solo es una vez. Entonces, esa es una acción de refuerzo. Y digamos que en ese refuerzo, en lo que se refiere a esa parte, que es un conocimiento, que son saberes, ahí está la parte de lo que es el aprendizaje. Otra de las cosas es que implicamos ahí diferentes modelos. El desorden, que es lo que se requiere por ensayo y error. Ensayo y error. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta prueba de repetición? ¿Qué vamos a hacer? Ensayo, error. Ensayo, error. Y vamos a repetir una serie de situaciones. Ahora, yo creo que también en este enfoque hay que considerar tres cosas importantes, lo que es la conexión, las ideas y el análisis. Fíjense bien, conexión, ideas y análisis. Porque no es un cambio. En el sentido de lo que buscamos es que haya una comprensión, que haya un análisis sobre eso que estamos analizando, pero que haya comprensión, ¿entienden? Y pareciera ser que la comprensión es tarea para algunos y algunas, ¿verdad? En el sentido de que estamos hablando de cómo funcionamos, pero también cómo facilitar aprendizaje. Y eso es importante. Por lo tanto, dice que también el razonamiento es otro aspecto importante. Hacemos un proceso de razonamiento. Claro, si va a haber un análisis y va a haber una conexión con una situación específica, es eso lo que da la parte del razonamiento. Y luego explicábamos, ¿verdad?, cómo también un tipo de conocimiento se puede delimitar. Yo sé que ahorita lo que se van a someter ya se delimitó ese conocimiento. Hay que hacer un repaso. Hay que hacer un repaso por orden del día. Tienen organizados los materiales, que conocimos, explicamos, porque ya se olvidó, ya se debilitó. ¿Y qué van a hacer ustedes? Lo van a traer de nuevo, pero siempre y cuando lo tenga organizado. Si no lo tiene organizado, no va a traer nada. Entonces, eso dice de que fortalece la parte de cómo se fortalece la conexión. Yo creo que el tema de conexiones debe estar vinculado con nuestra propia práctica, ¿sí? Porque no estamos hablando de otra cosa, no estamos hablando de otro y otro, estamos hablando de la misma experiencia que tenemos en la parte de la práctica educativa, ¿verdad? Entonces, toda acción en la cual vamos a estar aquí conversando y reflexionando sobre eso definitivamente que es una parte de conexión. Otra cosa es, abre la satisfacción, pero no estamos hablando de comida, ni cuestiones, porque también está en juego la parte emocional. Entonces puede ser que algunos estén pensando que la parte humanística o la parte de docencia puede ser menospreciada y que la parte de los idiomas puede ser más. El asunto es que hay que equilibrar, porque al final usted va a ser un profesional que va a ejercer docencia. ¿Entiendes? O puede ser que no esté interesado en la docencia, pero siempre va a interactuar con personas. Y el interactuar con personas hace la diferencia. No van a ir a ser los super licenciados que están en idiomas, no. Somos personas también que además de eso tenemos que tener cualidades también muy, que les digo, cordiales, de empatía. No estoy diciendo que venga a pasar a todos los estudiantes, ¿verdad? Porque aquí nadie es un problema, todo tiene su. No es trata de eso. Entonces, el asunto es cómo generar esos espacios. Yo sé que es difícil porque lamentablemente el sistema educativo no trabaja mucho eso. No la trabaja, ¿verdad? No la trabaja y por eso es que se tiene algún tipo de limitaciones. Por eso la otra cosa es la ley del uso. La ley del uso es el significado que puedan tener los aprendizajes que nos sirven. Pero van a ver lo que no. Lo que le voy a evaluar puede ser que no les sirva a mí. Pero deben de saber ustedes que el sistema es relevante para poder entender los procesos de aprendizaje emocionalmente, cómo actuamos y además de eso, cómo comprendemos, ¿verdad? Bueno, la otra cosa que les explicaba que era el desorden
y que realmente Sorda y lo que retomé acá fue ya aplicado a lo que es en el espacio de aula. ¿Qué es lo que pasa con el espacio de aula? Bueno, él planteaba unos principios de enseñanza, o sea, los principios de enseñanza en el sentido que una cosa muy fundamental que hemos analizado es el desarrollo evolutivo del ser. ¿Sí? Como desde no mucho de la gestación, pero ya cuando es la primera infancia, lo que es la parte de niñez, adolescencia y adultez de este grupo que está acá. Entonces, los principios de la enseñanza, uno es saber precisamente cuáles son las características biológicas, psicológicas y sociales que tienen las diferentes edades. Yo me preocupo un poco que yo les estoy hablando y como que no les estoy hablando, ¿verdad? Y el niño que hace cuando, la niña cuando no quiere hacer nada, sencillamente no se da enterada, no se entera de nada. Pero en día no hay niños ni niñas, hay personas adultas que entienden y comprenden cómo hay que llevar las cosas. Por otra parte también, y yo sé que ustedes están llevando ahorita evaluación de los aprendizajes, ¿no? Didáctica. Entonces la didáctica es una asignatura que le nota a usted de los principios que necesita para la enseñanza. Por eso es que está conectado la didáctica y que es la forma de cómo trabajar con los estudiantes. Luego plantea formar hábitos. Pero digamos que nosotros aprendemos una serie de hábitos en la familia nos enseña hábitos. Pero ¿cuáles son los hábitos que ustedes ya traen? Porque ustedes ya han tenido una experiencia educativa. Uno es las formas de los hábitos que esperamos acá es que tenga disposición para la indicaciones, el tema de las lecturas, ¿verdad? El tema de cómo hacer la tarea, y mencionamos algo de la tarea, pero la tarea no es que solo ustedes van a sacar 10 objetos, pues ahí tienen una tarea, y hay una calificación, MB, B, no sé si vieron R, pero R quiere decir necesita mejorar, porque era unos videos que vieron y que iban a captar conceptos, iban a captar explicación y todo eso, y eso era lo que tenía que hacer. Pero si alguien me presentó media página de los dos videos, entonces la comprensión o la atención fue muy limitada. Entonces, en ese sentido, hay una valoración en términos de cómo se está llevando esa parte. Luego habla sobre la selección de los programas. Supuestamente ya no. Cuando yo digo programas, estoy refiriendo a los programas que establece el Ministerio de Educación, porque todo lo que ustedes han cursado es avalado por el Ministerio de Educación, ¿verdad? Por eso ustedes hicieron una PAES. ¿Todos hicieron PAES? Sí, claro. Oiga, todos hicieron PAES, pero la PAES Yo hice avance. no es para molestar a los estudiantes. Avanzado. La PAES es para verificar el nivel de aprovechamiento en relación a lo que nos está refiriendo habilidad y utilidad y dominio de procesos, ¿verdad? Oigan, habilidad y dominio de procesos, estos son cognitivos, son actitudinales y son procedimentales, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Ya voy a llegar a usted. Pero fíjense bien, oigan, las habilidades, ¿dónde se van a aprender? Unas aquí de carácter académico y de eso estamos hablando, pero afuera aprendemos otras más. Bien, otra de las cosas que quizá Pablo, que fue el que inició, y por supuesto el tema del conductismo tiene mayor, apogeo precisamente con sus estudios iniciales, y fue el que estableció la categoría de estímulo incondicional, respuesta incondicional, estímulo condicional y condicional. Entonces, quiere decir
que cuando hablamos de ir y con, ¿a qué se está refiriendo? Ir es una disposición que tenemos para el aprendizaje. Y con, ya hay una modificación. Condicionamiento. Hay una intervención. Y esa intervención es la condición que se establece previa que es lo que vamos a dominar. Entonces, ¿cuáles son los conocimientos básicos que se le pide para estar acá? ¿Cuáles son esos conocimientos básicos que se le pide? Tener conocimiento de matemáticas, tener conocimiento de sociales, de ciencias y lenguaje, y incluyen otras más. Y eso está bien. Química, física, cuando ustedes no han visto química, física, estadística, un montón de cosas. Pero es una prueba estandarizada. Y que esa prueba estandarizada se someten todos, pero le dan cuestionarios para que estudien. Pero no todos dominan química y no todos dominan. O a lo mejor sí. Entonces, piensen bien que el con y el in. El in es la disposición y el con es la modificación que se hace en esa parte. Esta esquina, ¿verdad? Que plantea lo que es la parte de lo operante, ¿verdad? Y habla sobre cómo controlar la conducta y las causas y efectos de la conducta. También hay otra cosa que se llama lo del estímulo neutro. Si recuerdan, desde pedagogía venimos analizando a Skinner y cómo hizo sus experimentos. Los hizo con animales, ¿verdad? Y él estableció un espacio, una caja, ¿verdad? Donde ellos, los animales, buscaban cómo encontrar la satisfacción de la respuesta. Entonces, esto aplicado podemos decir que hay como él plantea los tipos de reforzamiento. Los tipos de reforzamiento pueden ser positivos o negativos, ¿verdad? Entonces, esos estímulos positivos o negativos dependerán cómo es que se establece en un proceso educativo y lo que se refiere también a los objetivos que se plantean en los diferentes programas. Es cuando se habla de la respuesta positiva y negativa y el castigo. Es donde habla sobre la respuesta positiva y la Y en negativa los y el programas de castigo. estructuras que hay un bloque de objetivos. ¿Qué más hay? Un bloque de contenido. Pero además está el bloque de la metodología y el bloque de evaluación. Entonces, como ven ustedes, que hay todo un proceso, hay un proceso sistemático para modificar la conducta. ¿Sí o no? Bien. Habíamos también planteado los procesos básicos que plantea este enfoque. ¿Cuáles son los procesos básicos que plantea este enfoque? El reforzamiento fortalece la respuesta, los tipos de reforzamiento que pueden ser positivos y negativos, la motivación y la tarea que ya la había planteado. Entonces, fíjense que los tipos de reforzamiento positivo y negativo están vinculados con una parte de la motivación. Porque si en este caso usted no logra la nota, ¿qué le va a decir a su familia? Lo va a castigar. ¿Sí? ¿Ya? Entonces su familia le va a decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué te he sacado esta nota? Su familia no va a comprender que aquí no solamente es sacar notas, aunque les quiero decir, algunas materias solo son exámenes. Y eso es cruel. ¿Ya? Solo exámenes. ¿Entienden? Entonces, yo sé que está predominante este enfoque. Si solo hay exámenes. Entonces, claro, si ustedes ven la propuesta de evaluación que yo planteo, ¿cuántas actividades de evaluación hay? Hay 7. ¿Cuántas hay de parciales? 3. Y en términos porcentuales, ¿cuánto tiene de valor? ¿Ah? ¿Cuánto? No, hagan la cuenta. Hagan la cuenta. Entonces, quiere decir que lo que se debe establecer es el 100% y ustedes tienen que ver cómo va a ser la ejecución, pero no aplica para todas las asignaturas. Más sin embargo, si ustedes revisan realmente la evaluación académica, dice
dice que debe de haber una diversidad de tareas evaluativas. ¿Me entienden? Entonces, esto de los tipos de reforzamiento, o cómo es que se va, digamos, desarrollando en la medida que nosotros somos capaces de poder comprender esto. Hablamos la parte de la inscripción, que es un proceso que se va a dar en la medida que nosotros también necesitamos tener más información y que por lo tanto no todo queda en la memoria. Hay efectos, pero eso no quita que eso que se está borrando pueda tener un proceso de recuperación. Y el proceso de recuperación es, digamos, traer de nuevo ese conocimiento, esa experiencia en la cual tuvimos. No la hemos olvidado, pero sí necesitamos olvidar para dar el camino a otro tipo de conocimiento. Aquí está el tema del castigo. El castigo. Todos los que van a repetir el examen, ya me imagino el castigo que les van a dar. Yo no. Pero su familia sí. Pero ustedes digan, pero mire, yo he fracasado en unos puntos. Ninguno tan claro, ¿verdad? O sea que me falta el 80 todavía. El 80. Y en ese sentido es que hay que ir viendo esa parte. Entonces, dice que hay un reforzador positivo. El castigo, ¿verdad? Tiene que ver con la pérdida de privilegios. Hay reforzadores negativos. Hay una conducta incondicionada. Y hay un manejo de la disciplina y unos resultados de comportamiento. O sea que piensan que en lo que sucede en el aula, todos ustedes pertenecieron a una institución específica. ¿Qué pasaba que se portaba mal? A la dirección. El castigo. Pero también había un reglamento disciplinario. Aquí también hay un reglamento disciplinario. No sé si les informaron. Hay un reglamento disciplinario donde habla de graves, menos graves y leves. ¿Sí? Entonces, porque el castigo precisamente hace y habla precisamente el tema habla de manejo de la disciplina. Manejo de la disciplina. Entonces, en didáctica, ojo con esto, en didáctica, ustedes tienen que estar atentos a las diferentes metodologías que se pueden utilizar para el manejo de disciplina. Porque si utilizamos un tipo de disciplina muy punitiva, es bastante problemático. Sin embargo, sí hay eso, pero ¿por qué no vamos a complicar con el tema de la disciplina? Si entendemos, razonamos, comprendemos, entonces la disciplina no necesariamente tiene que ser con un guardia en la puerta. Y ustedes que quieren estar en esto, pues hay diferentes formas de poder manejar la disciplina. ¿Sí? Y también los estudiantes saben, todos los niveles saben con quién pasan calambre y con quién pasan y sufren con ese. Ajá, usted. Entonces, ¿cómo es que imagínense ustedes cómo es que el tema disciplina tiene que ver precisamente con este enfoque? En todas las teorías también se maneja la disciplina, pero de diferentes formas de explicación y de acción, porque desde este enfoque, pues, porque dice pérdida de privilegio, ya no le van a comprar ese lugar soñado que ustedes pidieron, porque no se sacaron buenas notas. Además de eso, no lo van a mandar a viajar tampoco. No le van a comprar todo lo que ustedes deseaban y habían hecho la lista. Pero, oigan, esos son los estilos. Esas son las recompensas que ya estaban planeadas. Tan pudiente nos hace la señora. Que ya estaban hablando, pero como que no cumplió. Apenas y me sale para el pasaje. Entonces, fíjense ustedes que ahí hay otra palabra muy interesante. Habla de como resultado el comportamiento adaptativo. ¿Qué es el comportamiento adaptativo?
el comportamiento adaptativo en que somos capaces de entender los diferentes espacios y escenarios en los cuales estamos. Entonces, si ustedes tienen una clase donde pasan, digo, muy galán, ese es un escenario, y se han adaptado, pero viene otro muy rígido. Entonces, ese ritmo se adapta también. En apariencia, ¿verdad? Se adapta. Entonces, nosotros tenemos una capacidad de adaptación. Y no solamente estamos hablando de este espacio de adaptación, que solo son 90 minutos, porque afuera también somos capaces de sobrevivir y de adaptarnos a algún estilo de vida. Y eso es lo que tenemos que comprender en esta parte. Habla de la modificación de la conducta. ¿En qué consiste la modificación de la conducta? Pues la conducta la modificación conductual, y como lo estamos hablando ya en el escenario de la parte educativa, plantea los objetivos conductuales. Entonces, la categoría de objetivos, y yo les mencionaré con el MIRI que se inventó los objetivos, y todos hablamos de los objetivos. Yo tengo por objetivo sacar esta carrera. Yo tengo por objetivo, ya usted también plantea sus objetivos, pero no necesitan escribirlos. Pero los de aquí sí ya están escritos y están ahí colgados en el campo. Entonces, los objetivos conductuales, y ojo con otra cosa, y recomendación, en didáctica tienen que aprender a ser objetivos. Si no aprenden y no aprovechan su tiempo, pues miren, eso vale después a después. Pero deben de comprender cómo se hacen los objetivos. Y aquí dice que deben ser enunciados claros y resultados lo que se espera. Como estamos hablando de adaptación, modificación de conducta, por eso es que se plantean los objetivos. Ahí dice qué es lo que deben hacer y cómo lo deben hacer. Además de eso, hay generales y específicos. Algo Harry Potter. En estos generales y específicos, una de las cosas importantes es que allí, en los específicos, debe estar claro la actividad educativa y las condiciones. Las condiciones. El general, ¿va? General porque es una generalidad y que puede estar a largo plazo. Pero los específicos tienen que ser inmediatos. Ver ese tipo de resultados que estamos haciendo. Para ver si me lo van a subir. Y ojo con otra cosa. Yo creo que los van a ver este inmenso grupo, espero que este tiempo, los criterios para evaluar la conducta. Criterios para evaluar la conducta. Van a llevar una asignatura que se llama evaluación de los aprendizajes. Entonces, en evaluación de los aprendizajes, usted aprende cómo hacer el parcial que van a hacer de nuevo. Pero eso y todas las actividades que son evaluativas. ¿Bien? ¿Ya? Fíjense bien. Cuando se plantean los criterios para evaluar la conducta, estamos hablando de resultados de aprendizaje. Y estamos hablando de ajustamiento en el uso de los objetivos. Por eso los objetivos siempre van a estar presentes porque ellos están determinando lo que quiere hacer, cómo lo quiere hacer, etc. ¿Ya? Esa es una de las cosas importantes que ustedes deben tomar. Entonces, vean, ustedes no crean que la evaluación es castigo. No, porque también hay enfoques diferentes de evaluación. Y yo por eso digo, revisen su expediente y ahí está, en su programa, todo lo que se va a evaluar, ¿verdad? Y que revisen del 100% que tiene más y que tiene menos para evaluar, ¿verdad? ¿Verdad usted? El que acaba de entrar, ¿entendió? Vale. ¿Usted va a repetir el examen? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Cómo es? ¿Qué lo va a hacer? Vale. Entonces, es que yo al final de la clase quiero hablar con los que lo van a repetir, para que me muestren su organización
de contenido. Entonces, fíjense bien, hay lo que me gustaría que vayan comprendiendo Vamos a es que hay repetir que vos verificar, por el 10. hay que verificar todas las teorías de aprendizaje, verificar, pero de diferente manera. Yo no sé si comportarme como mi Esta hermano tiene una forma o de quedarme hacer. en paz así como es. No voy a entrar en detalles cómo se hace el objetivo y cómo evaluar, porque ahorita ustedes están llevando una materia didáctica y ahí tienen que aprender a No, hacer no voy a repetir. ¿Y cuáles son los criterios que se están estableciendo? Bien, tiempo de aprendizaje. Esta es otra cosa importante. Tiempo de aprendizaje. Entonces, como estamos en el ámbito educativo, para tomar el tiempo de aprendizaje, significa que en términos de organización, para trabajar en el aula, ustedes deben de saber cómo va a trabajar con el estudiante, cuáles son las tareas académicas y el tiempo para eso. Ustedes saben de que los ciclos, por ejemplo, en la universidad ya están comprendiendo que hay dos ciclos académicos. ¿Sí? Ciclo 1, ciclo 2. Ese es un tiempo. Pero anterior a eso, en el bachillerato, ¿qué hacen? Se llama periodo. Así, periodo. Sí, pero se llama. No, pero el asunto es que ustedes pasan 9 meses en año escolar. 9 meses. Y que esos 9 meses lo dividen en 3 Módulo. 3 módulos o trimestres. 4. Imagínense 4. Bachillerato son 4. 10 meses. O sea que están cerrando con octubre, con noviembre, finales de octubre. Pero entonces vean ustedes el calendario cómo se va moviendo. Entonces ustedes permanecen con un solo o varios profesores por 10 meses. Pero en este caso solo son 2. Entonces el tiempo también es otro elemento importante que hay que considerar en esto. Ahora, aún con todas las interrupciones que han habido, pero tenemos los recursos como para ir cubriendo, yo esperaría que no haya más interrupciones porque vamos a llegar a enero. No hay enero. Y todo caramba, sí que no haya clase, sí que no haya clase, sí, pero miren, está alargando más, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, para el estudiante, en el tiempo, ¿qué busca? Tiempo para aprender con éxito. Con éxito. Pero ¿qué pasa si no hay éxito? ¿Qué es el contrario de éxito? El fracaso. Pero hay una cosa con el fracaso. Aquí caigo, aquí levanto. Aquí caigo, aquí levanto. Entonces, como este es un proceso, y ustedes hablan de proceso, entonces significa que es una alerta en el sentido que debe de poner atención a las acciones del fracaso. El fracaso, ¿quién lo resuelve? ¿El profesor resuelve el fracaso? No, es el estudiante el que resuelve el fracaso, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, ¿por qué el estudiante debe estar consciente de que ahí vienen los reforzamientos? Ahí vienen los reforzamientos. Tiene que revisar qué es lo que tiene que reforzar, qué va a modificar, ¿verdad? En ese sentido. Las tareas académicas son las implicaciones cognitivas y la calidad de enseñanza. O sea que las implicaciones cognitivas es el nivel de dedicación, de esfuerzo que hacemos en términos de unas categorías que ya se vienen planteando. Conexión, análisis, comprensión, razonamiento, fíjense todas esas cosas. Conexión, análisis, razonamiento, comprensión, son las acciones que nos demandan precisamente para poder hacer cómo las tareas académicas tienen que ser comprendidas. Entonces vean ustedes que no es una tarea fácil lo que ustedes corresponden. Y si ustedes quieren dedicarse a esta profesión, deben tener claro que es un trabajo sistemático. Como yo me voy a parecer mucho así usted al profesor que solo evalúa exámenes, y así voy a evaluar lo que yo tengo. Esta es una venganza. Es una venganza.
Porque muchas veces hay unos que se dedican a la docencia y se llegan a vengar de lo que hicieron a ellos. ¿Ok? Y esa es una creencia. Por eso es que estudiamos No es hacer y eso, analizamos. ¿Verdad? Analizamos y precisamente es esto lo que nos sirve nosotros para hacer eso. Entonces, ¿A poco? el tiempo habla de la calidad de enseñanza. Calidad de enseñanza. Cuando hablamos de calidad de enseñanza, ¿quién se está refiriendo? Al maestro y a la maestra. Por ello, debe de tener formación pedagógica, didáctica, para poder entender. Ahora, todos los grupos de clases que van a aparecer. Nunca. No, es para... Ya vimos, creo que vamos a ver tareas individuales en esta parte, que es otro elemento que se considera precisamente como aprende, porque yo no puedo decir que todos están pensando igual, que todos están poniendo atención, no lo puedo decir, ¿verdad? Porque no lo veo, no lo veo. Veo las acciones, veo la conducta, cómo se está haciendo para eso. Por lo tanto, para el aprendizaje académico se necesita si hay éxito o hay fracaso. Yo creo que el fracaso hay que sobreponerse, siempre y cuando quiera, porque si usted no quiere, ¿cómo lo obligo? Ni su familia lo va a obligar. Ahora dice, las tareas académicas, las implicaciones cognitivas que esta tiene y el tiempo necesario para aprender y tiempo dedicado para el aprendizaje. ¿Verdad? ¿Cuál es el tiempo dedicado para el aprendizaje? Más ahora que hay más distractores. Está bien que en el celular tenga todo organizado ahí y pase ahí viendo y pinchando a qué hora va a revisar la clase, pero hay muchas más cosas que usted interesa ver. Entonces, eso también hay que irlo midiendo porque tiene otro tipo. Aquí hay otra categoría muy interesante que se llama aprendizaje dominio. Aprendizaje dominio. Porque, digamos, en este enfoque de cognitivismo plantea el aprendizaje dominio. Plantea el aprendizaje dominio porque hay tres cosas importantes: la planeación para el dominio, la enseñanza para el dominio y demostrar dominio. Fíjense bien, en la planeación del dominio hay que conocer las diferencias individuales y los niveles educativos, ¿verdad? Entonces, el aprendizaje de dominio se establece niveles de conocimiento, de habilidades y destrezas que hay que enseñar o hay que llevar. Y eso se llama, por eso es que la planeación quiere decir que se organiza y se planifica cómo es que se va a hacer. Enseñanza para el dominio, tiene evaluación para el dominio y el nivel de dominio. O sea, de que viene la parte de la verificación. La verificación, hay que verificar cuál es el nivel de dominio que tiene precisamente sobre esa parte. Y demostrar el dominio es la preparación. Demostrar el dominio quiere decir aquellas pruebas que se establecen como requisito para tener una acreditación. Ustedes tienen 4 asignaturas, pero de esas 4 asignaturas tienen una distribución. Bueno, en la anterior hablaba de tiempo y se me olvidó decirlo, porque habla de dominio de preparación. Ustedes se han fijado que una dice 4 unidades valorativas, 5 unidades valorativas, 7 unidades valorativas. ¿Qué significa eso de unidades valorativas? Lo de unidades valorativas significa la intensidad de dominio en la que están llevando. ¿Alguien me puede decir cuál es la intensidad de dominio mayor que tiene en una asignatura? No, ¿cómo se llama la asignatura? Inglés intermedio. ¿Ah? Inglés. Es la de mayor dominio. Mayor dominio tiene 7. Traducido en horas, ¿cuántas horas a la semana le está pidiendo? Si tiene 7. ¿Cuántas horas ¿cuántas horas en el sitio tiene que cumplir? Bueno, a ver.
120 horas. 120 horas. Porque 4 son 80, Uy. que son la mayoría. Esta tiene 4, son 80. No sé si 4, pero creo que son 4. Tiene razón, 120 horas. En 5 son 100 horas. Entonces, más 2, 120 horas. Entonces, eso quiere decir el aprendizaje de dominio. Entonces, aquí le están poniendo más ponderación en el dominio. En el ejemplo que estamos poniendo de las asignaturas que ustedes llevan. Bien. Y todos conocen su peso de la carrera. Sí. Ténganlo ahí pegadito, ¿verdad? Y vean el dominio que les pide cada uno. Y así es la cantidad de tiempo que le dedican. ¿Qué inglés llevamos? Bueno, ahí está. Una cosa, ahora volvamos a las preguntas que tenemos, que ya las traen la respuesta. Solo daría unos minutitos para que ustedes se pongan de acuerdo en el sentido de lo voy a poner acá. Chavo, te doy un apunte. ¿Qué? A veces es difícil lo que es aprender y educarnos. Y la economía y la alimentación. Estaba viendo también de que en la alimentación muchas veces es bueno estar bien alimentado, ya que muchas veces, a veces por el hambre nos concentramos más en la comida y no en aprender. Entonces, Kevin, ¿dónde estaba? Rápido. Buenos días, yo trabajé con Ana María Ortiz, Mariana Alexia y Alexandra Maya, y personas jubiladas. Y respondiendo la pregunta 3, que dice qué factores determinan lo que aprendieron, nosotros pusimos que esto puede ser, depende del ambiente social en el cual nos desarrollamos. La manera en cómo se dan las cosas, también de cómo nos lo inculcan desde pequeños, e incluso de grandes. Ya que mayormente tenemos una guía a seguir, ya sea un profesor, un jefe o un padre. También depende del ambiente cognitivo y la capacidad que tenemos de diferentes personas. Buenos días, la integrante del grupo es Hola, Mariana de Jesús y María Smith y mi maestra. Bueno, dando respuesta a la interrogante. Dando respuesta a la interrogante, nosotros llegamos al acuerdo de que algunos de los factores que influyen y determinan nuestro aprendizaje son los siguientes: el factor cognitivo, el factor social y el ambiental, y de organización de estudios. Otros agentes que también se ven incluidos en cuanto a nuestro aprendizaje son el ambiente familiar, el grupo social, la escuela, la comunidad, y medios de comunicación, haciendo de este proceso llamado aprendizaje algo entretenido y emocional. Buenos días, yo trabajé con Juan Carlos Palacios y Henry Pineda. Entender. Bueno, nosotros discutiendo, podemos llegar a una conclusión que nosotros aprendemos en base en el contexto que nosotros nos encontremos, ya que el aprendizaje es un proceso tanto natural como social, ya que por ende no todas las personas aprendemos de la misma manera. Como logramos ver en el video pasada, que aprendemos de tres formas: asociación, que sabemos lo que va a pasar sin necesidad de aprenderlo, algo natural. Observación, copiamos la forma de nuestros hermanos, padres, pero no son las mismas formas, porque por lo menos lo que mi madre me ha enseñado, a ella se lo han enseñado diferente o a ustedes sumamente diferente. Y por último es refuerzo, lo que está explicando la licenciada ahorita. Es por eso que nosotros llegamos a la conclusión que aprendemos en el contexto que nosotros nos encontramos. Tengan todos buenos días, licenciada, compañeros. ¿Qué factores determinan lo que aprenden? Mi grupo es Andrea Michelle Sosa Roque, Katia Belén Muñoz Carmen y Raquel Saraí Peña. Bueno, con él les queda no. Qué pro.
¿qué factores determinan lo que aprendemos? Como primer punto está la atención, que como ya explicaba la licenciada, la atención es sumamente importante a lo momento del aprendizaje, ya que si no ponemos atención no vamos a poder obtener los conocimientos. El siguiente es la dedicación, es cómo invertimos el tiempo, cómo lo realizamos en el momento de aprender. El tiempo, es el tiempo que dedicamos. La motivación, ¿cuál es el motivo que nos ayuda a aprender? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Por qué estamos aprendiendo? Y finalmente la nutrición, que conlleva que el estudiante obtenga un mejor desempeño en las actividades académicas. Mi grupo es nosotros los factores que determinan el rendimiento es factor cognitivo, factor afectivo social y factor ambiental y organización de el factor cognitivo, en este ejemplo, las operaciones de pensamiento son determinantes para el aprendizaje y son procesos bien definidos y complejos como percibir, observar, interpretar, analizar, asociar, clasificar. El factor efectivo social son factores que tienen relación con los sentimientos, las relaciones interpersonales y la comunicación que se debe establecer para el logro eficaz del proceso de aprendizaje. Luego tenemos el factor ambiental y organización de estudio. Este se refiere a las condiciones físicas del espacio y al lugar de estudio. Este debe ser libre de distracciones, silencioso, solitario y bien iluminado, de temperatura agradable y aislado de ruidos e interrupciones. Bueno, una cosa importante de este primer grupo ha pasado, ¿qué factores determinan lo que aprendemos? Y han hecho un listado de aspectos, de situaciones para que esto se pueda dar. En este ámbito también hay una diferencia en lo que es la cuestión académica y lo que aprendemos desde fuera. Afuera incorporamos una serie de aspectos que están incidiendo en nosotros y eso se establece como un aprendizaje, ¿verdad? Y la otra cosa es las condiciones que las familias les proporcionan para que esto sea posible. Alguien decía, la alimentación. Pero todos los que están aquí están bien cuidados, bien alimentados. No, pero un detalle. Si usted no lo hace, es que no me gusta. No me gusta. ¿Qué le gusta, pues? ¿Y qué come? Come con leche. Entonces veamos una cosa. Usted debe saber que también pasa por una decisión. ¿Qué le dice? ¿Y qué desayunaste? ¿Qué es lo que come? Completo con leche. Porque eso es determinante también para el aprendizaje. ¿Y qué le dice de comer? El primer bloque, los primeros participantes ya cubrieron la 3 y ahora los que vienen son las 4. La ¿verdad? leche. La 4. ¿Cuáles son las posibilidades y limitaciones con las que cuenta cada No persona? echa el cereal y después la leche. Buenos días. Tiene otro sabor. Yo trabajé con Julián Andrea, Boris Alexander, Edwin Misael, Ricardo y mi persona, Daniel. Y nosotros pusimos, ¿verdad? Llegamos a la conclusión como grupo que como limitaciones tenemos lo que es la falta de interés, la economía, la variación en el entorno en el que recibimos las clases, se puede decir. También pusimos las distracciones porque según el entorno en el que nosotros estemos, así va a ser más la distracción que nosotros tenemos. Porque un ejemplo puede ser, ¿verdad? Los que estamos acá adelante, quizás prestamos más atención y los que están atrás suelen distraerse con la facilidad. O si estamos en un ambiente más abierto, vemos que pasó un pajarito volando y ya nos quedamos en el pajarito, ya no nos quedamos en la clase. También pusimos como
posibilidades, la comprensión que tenemos nosotros del tema en el que estamos estudiando, en la clase que estamos recibiendo. También pusimos el apoyo de nuestros padres, que es algo fundamental para nosotros como estudiantes, porque si algunas personas que trabajan ya pueden sostenerse económicamente por sí solos, pero los que no trabajan necesitan el apoyo de los padres, tanto como motivación para seguir estudiando y el apoyo económico. Y también pusimos la economía como tal, porque es una posibilidad y también es una limitación, porque hay personas que no cuentan con los recursos económicos para viajar, transportarse al sitio de estudio, y hay otras personas que sí cuentan con ello. Entonces, este punto está en ambos, como posibilidad y como limitación. Eso es todo. Buenos días, compañeros y compañeras. Buenos días. Mi grupo es Jessica Marielo Cárcamo, Linda Libertad y Tania Abigail López. Y en la pregunta, aquí serían las posibilidades y limitaciones. En las posibilidades, un ejemplo serían las personas, ya que es un apoyo o oportunidades para estudiar y que le brindan un soporte emocional al estudiante, así también como las limitaciones que podrían ser la falta de habilidades y conocimientos de las personas para poder realizar alguna tarea. Y también la poca experiencia, la pobreza y la delincuencia, ya que el miedo a la inseguridad afecta mucho a la persona. Y también el miedo a fracaso escolar. Un ejemplo de ello sería no participar en clase. No participar en clase por miedo al fracaso. Y la discapacidad de la persona. Tal vez una persona de que no tenga alguna mano, alguna discapacidad del habla. Inicialmente tengan todos muy buenos días. Mis compañeras fueron Michelle Alejandra, Fátima Cristabel y Jennifer Alexandra. Con respecto a la pregunta número 4, Adriana Marcela. Bueno, respecto a la pregunta, consideramos que una posibilidad que todos tenemos es que tenemos capacidad de aprendizaje, pero realmente considero que esta parte va relacionada con la salud, debido a que si no tenemos una adecuada salud, tenemos problemas al momento de desarrollar las capacidades de aprendizaje al momento de encontrarnos en una etapa de estudio. Asimismo, también tenemos la posibilidad de la individualidad, lo cual considero que es un beneficio debido a que nosotros consideramos qué aprender y cómo hacerlo. Ahora es muy bueno todo esto porque tenemos a la mano el internet. A la vez la disposición es muy importante,
es un factor importante a la vez de la capacidad económica, ya que sin la capacidad económica se puede, pero es muy difícil. Y también a la vez del apoyo de la familia, más cuando algunas personas tienen problemas emocionales o de aprendizaje, requiere de apoyo de la familia. Hablando de limitaciones, lo que mencionaba, que va de la mano con el aprendizaje, no tener condiciones de salud y economía adecuada. Sí, creo que se me habían dicho. A la vez una limitación, una posible desintegración familiar o problemas externos que preocupan al individuo, es decir, que su capacidad de centrarse en el estudio, cómo aprender, que aprender a veces se vuelve cambia a su profesión. No. Solamente. 19 tiene. Tengo muy buenos días, compañeros. Mi grupo de trabajo está conformado por Maribel, Camila, Baby y Ángel, y mi persona de allá. Bueno, en cuanto a la pregunta, estamos hablando de posibilidades y limitaciones. Cuando hablamos de las posibilidades, como decía el compañero, es la capacidad de entender y de captar diversos conocimientos. Sin embargo, existen posibilidades por la salud, porque va a ser un poco complejo diferentes a los que usualmente deben de ser. De ahí tenemos las posibilidades psicológicas, económicas y sociales. Esto está basado en cuanto a la economía de nuestros padres o la economía propia. Las posibilidades sociales en el ambiente que nosotros nos desarrollamos, ya sería ambiental y social, y las posibilidades psicológicas, que viene referido casi a lo que comenzaba a decir, que cada uno tiene la posibilidad de aprender, pero usualmente el ambiente es muy importante en el ambiente estudiantil, porque muchas veces nosotros tenemos eso de que no andamos bien, andamos con diversos problemas, ya sea en la casa, con nuestros amigos, etc. Entonces ahí es donde entra el factor emocional y psicológico, que no nos permite tener una buena centración en los estudios. Y de ahí en limitaciones pues vienen siendo lo mismo, ya que una limitación importante es la economía. Si no tenemos la economía para estudiar es muy difícil. Sin embargo, no es imposible. También tenemos la limitación social y ambiental en el entorno que nosotros nos criemos, ya que si nosotros nos creamos en un entorno donde no creen en el estudio y dicen eso es innecesario, obviamente nos va a afectar y nos va a influir de cierta forma. Y ahí tenemos el factor psicológico, que es donde nosotros nos ponemos en nuestro mental, digo, no puedo, no quiero, ¿para qué? Es innecesario. Entonces, eso influye en cuanto al aprendizaje de cada persona. Buenos días. A veces es difícil. Mi grupo está conformado por Nancy Verónica y Manuel Santana, mi persona, Mariana Barahona. Y respondiendo a la interrogante de cuáles son las posibilidades y limitaciones que cuenta cada persona, la primera que recuerdo es la economía. La segunda es el interés, que hay veces para la mano. Tienen interés en estudiar, pero no tienen la economía para poder realizarlo. Y la accesibilidad, hay veces también las personas quieren hacerlo, pero viven muy lejos, no hay transporte colectivo y tampoco tienen transporte propio. Fútbol mi mamá, no sé, no tengo. Tengan muy buenos días. Tengan muy buenos días a todos. Bueno, mi grupo está conformado por Sonia Margarita, Maribel, Jonathan y Carlos. Y mi persona no se llama. Bueno, hoy les voy a explicar, les voy a dar la solución a la pregunta de cuáles son las interpretaciones más adecuadas a la tecnología. Bueno, aquí podemos referirnos a las distintas formas y diferentes enfoques. Eso quiere decir, pero es una limitación. En estos tres tipos básicos, la interpretación académica, la interpretación sexual, ando buscando fotos, me y aparecen eso lo podemos referir en los diferentes factores como las emociones que el estudiante tiene, que podría ser que es un programa o una serie de pasos especiales para mejorar los niños y
Este aquí también. La nariz también. Es lo único. Este es un modo o sea, así que Buenos días. Yo trabajé con Flor Evelyn Amparado, Wendy Lisette Alfaro, Alison Monte Barrera en persona de Nermin Monte Barrera. Y respondiendo a la pregunta, pues nosotras debatimos y digamos que las posibilidades son distintas en cada individuo, como las aspiraciones, motivaciones, metas y su forma de aprendizaje, porque no todos tenemos la misma forma de aprender y las limitaciones se pueden dar de forma física, fisiológica, económica, psicológica y social. Estos factores pueden dañar el aprendizaje en la persona. Solamente. ¿Cuáles son? ¿Quién está preguntando? Las intervenciones. Buenos días. Trabajar con José González, Elisa Alvarado, Elisa Carranza y es la que le pidió permiso, pero nos ayudó con las preguntas. Y mi persona, Rolando Rivas. Bueno, nosotros hemos encontrado que hay diferentes, ¿verdad? Puede encontrar que no es económico, ¿verdad? Y el mensaje principal. Tenemos también el interés personal de cada persona, no es el mismo interés que tiene una persona. O sea, aquí tenemos tantos estudiantes que no tienen un interés en una materia, como decía la licenciada, uno estamos concentrados en conseguir una nota y otros estamos concentrados en aprender. No es lo mismo pasarla que aprender. Igual, la nota del curso es lo que afecta a la mayoría en las primeras evaluaciones. Por ejemplo, el año pasado, mayormente los niños pequeños, en casa, no es se veía que bastantes niños llegaban a la escuela de igual, eso era una causa de que ellos trabajaban en la escuela. Bueno, en este caso sería todo. Respondiendo con la cuarta pregunta, que cuáles son las posibilidades y limitaciones con que cuenta cada persona, podemos considerar las situaciones y los contextos. Yo trabajé con Dagoberto, Kevin y todos. Hay que considerar las situaciones y los contextos que las personas se encuentran, porque las condiciones de un niño de impacto alto y las condiciones educativas que puede tener un niño. No van a ser las mismas porque hay que considerar eso. Lo económico, uno. La otra es lo social y lo cultural. Bueno, mire, yo creo pensar cuáles son las posibilidades y limitaciones que cuenta cada persona. Y lo que ya mencionado, son determinantes algunas, por ejemplo, la condición económica. Mencionaron por ejemplo interesantes, por ejemplo, la familia. Pero
pero si la familia se La quiero que dijo muy bien. Buen trabajo, ¿no? También. Otro elemento importante que menciona son las emociones. El estado emocional. Es que me siento mal y que todos sientan que me siento Huele mal. a éxito. ¿Verdad? Es que ese día yo no quiero hablarle a nadie. Sí, soy. Entonces, es que yo soy así. Como tus acciones. El acoso emocional. Existe una ¿En condición serio? de regulación, autorregulación. Usted dice que tiene migraña o tiene dolor de cabeza, usted Después de clase, o sea, después de esto, se lo puede comprar, repetir el examen y tienen que enseñar sus apuntes. Usted dice que le duele el estómago. Hermanos, me digo yo. Pero solo que Para no hacer nada. Y de tanto yo le invocar mandé el el dolor de PDF estómago, con esos apuntes. Obviamente, si le enseñó que lo va a leer. Entonces le dije que agarre el PDF y que lo agarre como sus apuntes. es el autocuido, ¿verdad? El autocuido que lo vamos aprendiendo, pero ya a estas alturas de la vida debe ser una responsabilidad muy propia. Pero que afecta precisamente a la de la aprendizaje. Si la condición emocional no está Autónomo. en condiciones, pues eso le va a funcionar muy bien. Pero hay otra cosa que yo creo que todos deben estar conscientes a los miedos. Los miedos. Nadie nace con miedos. ¿Y si le El miedo se aprende. Lo aprendemos. Entonces, cuidado porque el miedo también es una cuestión emocional y que eso puede limitar el tema del aprendizaje. Y precisamente la condición de cada uno, y lo otro es las capacidades y las habilidades que vamos descubriendo cada uno. ¿Qué les gusta más? Y ya lo mencionaba aquí el compañero. Cuando vienen y se sientan, porque tienen que estar aquí. Pero cuando se van y comprendieron lo que estamos hablando. Y cuántos de eso yo lo voy a incorporar precisamente en esa parte. Entonces, el tiempo también es un factor determinante en la condición de la persona. Porque si usted no aprovecha su tiempo, nosotros aquí lo vamos a tener todo el tiempo que quiera. No, solo 3 veces por así decirlo. Solo 3 veces por así decirlo. Entonces, pero también usted debe saber que puede tener otra opción. Porque tampoco nadie se va a morir. Otra de las cosas es el ruido. Cuidado con el ruido. Porque dice, ¿cuáles son las posibilidades y limitaciones con las que cuenta cada persona? Si yo soy víctima de bullying, ¿verdad? Y no soy capaz de pedir ayuda, o yo contribuyo al bullying, entonces eso tiene un nivel de incidencia bastante negativo en el proceso de aprendizaje, porque también nosotros podemos propiciar ese proceso. Vamos a la última. ¿Cuáles son las intervenciones más adecuadas a realizar la enseñanza? Bueno, mi grupo es Daniel y Mariana. Y yo, Sofía. Esta pregunta tenemos que dar en cuenta más el ámbito, al otro lado de lo que estamos nosotros ahora. Nosotros somos estudiantes y una pregunta viene dirigida para... Entonces, dice, bueno, nosotros estuvimos ahí platicando y el primer punto que tenemos es explicar de buena manera para entender. Usar tecnicismos también, pero con ese tecnicismo ya se conoce. La solución del punto es enseñanza bajo la práctica de manera que sea aplicada en diferentes enfoques. ¿A qué viene esto? De que en el documento que le llaman de que muchas veces la educación más adecuada es aquella que se puede enfocar a diferentes ámbitos de la vida. Y por último, moldear la orientación teórica. El profesor debe aplicar aquí faltan los grupos que hicieron en línea, eso no lo comenté. Porque me dormí. O sea, me daba hueva, me ponía a perder el tiempo, y eso me quedaba dormido. No hay grupo a nosotros. Entonces, el grupo va a aprender todo lo que nosotros le enseñamos. Y de la manera como nosotros le enseñamos. Eso van a Nosotros no le enseñamos bien, no van a aprender nada. Nosotros no Yo no creo que te digan nada.
esta aplicación de la teoría a diferentes ámbitos de la vida y cómo van a poder conocerlo. El cielo se está nublando. Bueno, tengan todos buenos días. Mi grupo son Sandra Guadalupe, Julis Alexandra y mi persona Gabriela. Nosotros llegamos a un acuerdo, ¿verdad?, de que las observaciones más adecuadas de realizar en la enseñanza pues son la manera de que cómo el docente comunica al alumno, ¿verdad? El docente puede intervenir también de forma académica. Por ejemplo, ahorita, ¿verdad?, nosotros hemos visto que probamos el docente, ella está interviniendo de forma académica. ¿Por qué? Porque ella nos está dando como una retroalimentación a la vez haciendo una ciencia, a la vez siendo una forma actual. ¿Qué conducta es que hemos tomado nosotros ante la materia, ante el compromiso que tenemos nosotros con nuestra carrera? El compromiso no lo tenemos con ella. Pues sí lo tenemos, ¿verdad? Pero no lo tenemos. Nosotros mismos, nosotros buscando los objetivos y principalmente con nuestras familias. Me estoy sintiendo mareado. Me estoy sintiendo mareado. Me estoy sintiendo mareado. Triste. Triste vida de adulto. Ellos ven cuando hay una necesidad. Nosotros, primero Dios, seamos docentes, nosotros podemos ver si a alguien le pasa algo y si es a él, si es que está presionando de manera académica. Entonces, nosotros va a depender de nosotros, ya sea acercarnos a él o aportarnos una participación para la gracia. Y pues eso fue lo que me es que ahora en la mañana me sentía bien mal, solo dormí como 3 horas. Yo cuando duermo poquito, yo no tengo guantes. Nosotros como grupo llegamos al acuerdo para darle respuesta a la pregunta número 5. ¿Cuáles son las intervenciones más adecuadas a realizar en la enseñanza? Primeramente, el docente tiene que ver las debilidades que tiene el alumno. Si en esta área no está aportando su 100%, el maestro debe intervenir en esa área para ayudarle a que siga mejorando. Esa es una de las intervenciones más importantes que el docente debe realizar a la hora de enseñar. También se trata de un programa no solo de los docentes, la familia influye mucho en esta intervención porque no solo es obligación de los maestros, sino también de los familiares, de apoyar a cada docente, a cada alumno para que pueda seguir su proceso de enseñanza. Eso sería todo. Muchas gracias. Aplausos en el cielo. Estos dos lugares está bien y no es muy común que dos lugares es presentar como con los profesores como con la familia. Esto lo vamos a tener desde la cuna, vamos a hacer. Y demostrar la interpretación emocional. mi hermano me lo hizo. Nuestros padres
Espérame, ¿qué había que hacer? ¿Qué dibujo? Ah, no, yo no. Creo que sí. Sí, mi hermano lo hizo. ¿Y Juan Carlos? ¿No lo quiso hacer? ¿Qué le devolvió después? No, yo lo agarré, pues sí, si nadie lo iba a hacer, él tenía que hacer cargo. ¿Te lo puedes? Buenos días, amiguita. Bolicha. Hola. Me hubieran puesto el nombre. Aquí lo puse. Hecho por aquí. Me dijo que le iba a poner así porque podía que yo no le diera el crédito. Pensé que me iba a decir que no. Qué chivo que se ayude. Qué chivo que se ayude. A mi hermano no sabía. Yo no puedo. Yo Si lo vi por me parecía de esos que hacen autorretrato. Oye, yo siempre he querido que me hagan uno así en vivo. Tú puedes dibujar. Tú puedes dibujar. Yo digo que Buenos días, mi nombre es Steven. Mi grupo está conformado por Diana Carolina, Karen Yulisa, Brenda Lisa y Blanca César. Nosotros consideramos que hay diferentes entes que pueden intervenir directamente en el mundo de la enseñanza. Por ejemplo, nuestros padres. Ellos nos pueden apoyar, ya sea emocionalmente, psicológicamente, y incluso que tienen el deber de apoyarnos económicamente. Hay otras cosas que pueden hacer como dedicarnos tiempo y siquiera tratar de ayudarnos a realizar nuestras tareas, no dejarnos solos, digamos, con lo que hacemos. Y también otro ente que es muy importante en este proceso son los profesores. Ellos deben buscar herramientas para que nosotros aprendamos de una forma más eficiente y no dejar nuestro trabajo de aprender a nosotros. También tienen que, deberían tratar de innovar sus propias formas de las clases para que los aprendizajes sean más efectivos. Hay muchas otras formas de el aprendizaje y la enseñanza que no son más efectivas y que también bueno, eso es un marcador. Que no debe estar solamente proporcionado proporcionar información entre el estudiante, quien es el guía, el acompañante del estudiante, mostrando al estudiante que es y es una gran fuente de conocimiento para el estudiante. A ver, o sea, ya, la Bueno, y entiendo que ya casi se desconectaron, hablando de la conexión. Pero la pregunta última, ¿cuáles son las intervenciones para realizar en enseñanza? Todas las respuestas que han dado no sean las únicas respuestas, ¿verdad? Porque en el caso de ustedes, tienen una preparación académica y que en esa preparación académica ustedes van a ir aprendiendo, pero poniendo como referencia su propia experiencia, ¿verdad? Su propia experiencia, porque dice cuál es el sistema más adecuado. Y una que se ha mencionado es tomar en cuenta el contexto del grupo de estudiantes. En ese contexto del grupo de estudiantes es posiblemente que
Fíjense que yo les explicaba a ustedes cuando estábamos viendo el aprendizaje que hay varios componentes de la aprendizaje. Una que tiene que ver precisamente con la condición que genera, pero la otra de propia persona. Esa propia de la persona también la misma persona se da cuenta de cómo puede trabajar sobre ella. Bueno, para el miércoles quedamos que va a ser el parcial de 10 a 12 y que de 8 a 9 vamos a tener la clase. ¿De acuerdo? Nos veremos en la próxima. Bye.